La radio como la conoces, déjala de lado. Lo que viene ahora es otra cosa. Alberto Peralta se propuso cambiar tu experiencia como oyente, fusionando elementos que otros conductores han desechado. Tal vez con razón. De todos modos, esta idea ya lleva muchos años con increíble éxito. Se llama Jarro Café y usted, amable oyente, es un cómplice necesario. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, parti. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. On va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment d'être indulgents. Le spectacle n'est pas bien rodé, laissez-nous encore quelques années. Il ne pourra que s'améliorer au fil du temps. Ah, na 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 na. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Installez-vous dans votre fauteuil bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Allez les filles, nom de Dieu. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Comme le printemps, nous allons danser dans votre maison. Notre pain est blanc, notre pain est bon. Si vous le voulez, c'est de vos cœurs que nous partagerons. Attention mesdames et messieurs, dans un instant, on va commencer. Il se peut que vous soyez choqués de temps en temps. Mais surtout ne vous inquiétez pas, n'allez pas faire des signes de croix. Et rappelez-vous qu'un jour vous avez eu 20 ans. Na 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 na. Jarro Café a 1000 es presentado por Carreteras y algo más.com.py. Toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Resort, Yacht y Golf Club Paraguayo. Déjate sorprender. Granusa, excelencia en nutrición animal. Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. Muy bien, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Haciendo acopio de responsabilidad y de ganas de estar con ustedes los oyentes. Estoy acá frente al micrófono porque el humo que hay en el ambiente y las partículas de humo que hay en el ambiente me están matando la garganta, las fosas nasales y los ojos. Recién le saqué una foto al sol porque es tanto el humo que hay en el ambiente que uno puede tranquilamente mirar al sol. Y le saqué una foto donde el sol está así de un color indefinido y alrededor
una corola roja, fruto de todo lo que hay flotando en la atmósfera, y a nosotros los alérgicos realmente nos hace muy difícil todo. Así que me van a disculpar si de vez en cuando escuchan que alguien tose, ese soy yo, o que alguien se suena las narices, ese también soy yo. Lo más triste es que estaba mirando las informaciones desde Bolivia y no paran los incendios. Son cada vez más grandes. No paran los incendios en Bolivia y en Brasil. Acá el incendio que se reavivó en el Cerro Choboreca, cerca del Cerro Choboreca, es más bien pequeño y no afecta tanto. Pero el volumen de humo que baja por las estribaciones andinas y arrasa con no solamente con el Paraguay, sino con Argentina hasta Buenos Aires, es brutal. Lo que pasa es que el gobierno boliviano está enfrascado en una pelea de supervivencia con Evo Morales y debe tener poco tiempo para atender el problema del incendio, que es gravísimo, que es terrible. Evo Morales, que dicho sea de paso, fue llamado por la fiscalía a declarar mañana, a hacer una declaración informativa, porque el tipo tuvo hijos con varias nenas de 13, 14, 15 años y los anotó como hijos suyos. O sea, prácticamente está probado el delito del que se le acusa. Vamos a ver qué dice mañana, el jueves, en su declaración. Y eso hace que no tenga mucho tiempo el gobierno boliviano seguramente para combatir los incendios. Bueno, no tiene mucho tiempo, dije. Y realmente el tiempo es uno de los misterios más grandes para la ciencia. ¿Qué es el tiempo? Porque no hay nada más atemporal que el tiempo. El ser humano comenzó a medir el tiempo cuando notó que las sombras que proyectaba el sol se achicaban a la mañana y se agrandaban a la tarde y viceversa. De esos relojes solares, que fueron los más antiguos de los que se tiene noción, pasamos a la actualidad, los relojes atómicos, cuya precisión es de milésimas de segundo. Es más, se puede dividir el tiempo hasta en nanosegundos. En la Fórmula 1, por ejemplo, se divide el tiempo en milésimas de segundo, con una precisión extraordinaria. Entonces vos ves que uno de los autos hizo la vuelta en 1 minuto 38 segundos 637 milésimas. Hasta ese punto se mide. Y es importante porque hay algunas de las carreras que se llama quali, donde se decide qué auto va a ir en la pole position, qué segundo, qué tercero. A veces se dirimen por 5 milésimas de segundo. Impresionante. Pero aparte de poder medir la velocidad de los autos de Fórmula 1, los relojes atómicos son fundamentales para controlar y para medir, por ejemplo, el movimiento de los satélites, la precisión del sistema satelital de GPS y también, por supuesto, para medir otras cosas de mucho valor científico. Todos sabemos que los relojes miden el tiempo. Todos sabemos leer la hora. Por lo menos los nenes de los 3, 4 años saben leer la hora, saben leer el reloj
Después cuando aprenden los números saben leer los relojes digitales. Pero lo que no sabemos hasta ahora es qué es el tiempo. ¿Qué es el tiempo? El tiempo constante, el tiempo no espacial, ese tiempo en el que los acontecimientos se suceden de forma aparentemente irreversible. Y ese tiempo que viene del pasado, que está transitando el presente y que va fluyendo constantemente hacia el futuro. El periodo durante el que una acción o proceso continúa hacia adelante, una duración que es medible, que es mensurable, pero que uno piensa que es de una duración indefinida. Entonces nos quedamos como que el tiempo es la dimensión en la que tiene lugar una secuencia de sucesos que nunca es de adelante para atrás y siempre es de atrás para adelante. ¿Y por qué no conocemos muchas cosas del tiempo? Porque no podemos sentirlo, no conocemos el sabor del tiempo, no podemos oler el tiempo. Y entonces, desde siempre, hubo discrepancias para definir al tiempo, porque no sabemos qué es el tiempo exactamente. Probablemente la mejor definición sobre el tiempo es la que usó Albert Einstein, que es un chiste que que él le hizo a sus alumnos. Uno de ellos le preguntó: ¿qué es el tiempo, maestro? Y Einstein adoptó una pose solemne y dijo: el tiempo es lo que miden los relojes. Por supuesto que arrancó carcajadas, ¿verdad? Bueno, miles de años atrás, el tiempo se medía con relojes mecánicos. Prueba de eso son los monumentos como Stonehenge. Habrán visto ustedes las fotos del Stonehenge. Ese es el reloj de cuerda. El Stonehenge, que es un monumento que no se sabe quiénes lo levantaron ni cuántos miles de años hace que lo levantaron, que está en el sur de Inglaterra. Son unas piedras enormes colocadas exactamente para que coincidan con el sol en fechas importantes, como los equinoccios, como los solsticios en verano, equinoccio en invierno. Y también, ustedes se habrán preguntado, ¿para qué los egipcios construían esos gigantescos obeliscos que después los romanos les robaron y trajeron a Roma, verdad? Y eran relojes. De acuerdo con a dónde llegaba la sombra del obelisco, ellos sabían que ahora era porque en el suelo marcaban círculos, patrones circulares, y cada uno de esos patrones circulares correspondía a hora específica. O sea, los obeliscos son relojes de sol gigantes. Dije que los romanos robaron algunos obeliscos, pero no solamente los romanos. Por ejemplo, ahora, al lado del río Támesis, en Londres, hay un obelisco al que le llaman la aguja de Cleopatra. Y ese monumento al saqueo que hicieron los ingleses, en realidad
en el tiempo de Cleopatra, les marcaba el tiempo a los sacerdotes del templo de Heliópolis. Heliópolis, que quiere decir justamente ciudad del sol. Bueno, lo cierto es que no solamente robaron los obeliscos, sino que además copiaron la idea a algunos pueblos. Los griegos también usaron obeliscos para medir la hora. Y los romanos también, pero eran obeliscos bastante más reducidos. O sea, en lugar de un obelisco gigantesco, hicieron un obelisquito pequeño, muchas veces de madera, que se llamó nomen. Y estos obelisquitos proyectaban su sombra en un plano graduado, mucho más chico que los círculos concéntricos que usaban los egipcios. Cuando el reloj de sol, cuando el obelisco o la vara que sea está alineada correctamente y el sol se mueve a través del cielo, la sombra de estos nomen cae en el tiempo exacto, en el lugar correcto. En una obra escrita en Roma en el siglo III antes de Cristo, los personajes expresan su frustración con respecto a la popularidad en aumento del reloj de sol. Y dice, los dioses, dicen estos personajes de la obra teatral, los dioses confunden al primer hombre que distinguió y que descubrió cómo distinguir las horas. Que eso fue un castigo de Dios, el que el hombre pueda medir la hora, que el hombre pueda concebir un aparato, un reloj, porque finalmente es un reloj el obelisco, para contabilizar y entristecerse sabiendo que las horas pasan y que la muerte está cada vez más cerca. Bueno, lo que hay que decir también que estos relojes de sol tenían una validez bastante relativa, tenía que ver con en qué estación del año estaba el punto exacto en donde el reloj o el obelisco podía ser visualizado. En verano, por ejemplo, las horas del día eran más largas que las horas de la noche. Eso significa que en verano había 12 horas, de acuerdo con la medición, pero cada hora era más larga en verano. Cada hora tenía más duración. Y, por supuesto, entonces amanecía mucho más temprano. La noche duraba 9, 8, 10 horas. Pero ellos no podían medir la noche porque no usaban, por lo menos al principio, relojes lunares. Y los relojes lunares son mucho más difíciles de calibrar que los relojes solares. Así que los antiguos tenían en verano 12 horas. Igual dividían por 12 el día, pero cada hora duraba mucho más de lo que duraba la hora en invierno. También, ya que hablamos de maneras de medir el tiempo de relojes antiguos, podemos mencionar a los relojes de arena, por ejemplo, que básicamente eran dos triángulos unidos por la cúspide. Uno era un triángulo cuya base se apoyaba en la superficie donde se ponía, y el otro era un triángulo cuya base estaba en la parte más alta del aparatito. Cargaban arena que iba fluyendo
por un canal finísimo y había líneas en el triángulo de arriba y en el triángulo de abajo que marcaba las horas. Este fue un gran avance, ya que estos dispositivos, estos relojes de arena, en realidad eran más precisos, pero no funcionaban, o sea, funcionaban más bien como cronómetros que como relojes. Un buen ejemplo es el reloj de cristal y arena, que servía para medir el tiempo de cocción. En la Edad Media, los cocineros usaban unos relojes de cristal y arena, o sea, los dos triángulos eran de cristal, pequeños, y sabían, gracias a eso, si la comida hacía 5 minutos que estaba en el fuego, si hacía 10 minutos, e iban ajustando la cocción a lo que le indicaba el reloj de cristal y arena. También se inventaron relojes de agua. Los egipcios inventaron un reloj de agua que se llamó clepsidra, más o menos, imagínense, 1400 años antes de Cristo. Este reloj de agua, del cual se encontró un solo ejemplar en el templo de Karnak, era bastante ingenioso. Mientras el agua gotea lentamente de un agujero chiquitito en el fondo, el nivel del agua que sube marca la hora en una graduación interior del receptáculo. Era más o menos el mismo esquema del reloj de arena, pero usando agua y con un orificio mucho más pequeño, ¿verdad? También esta clepsidra fue copiada por los griegos y los romanos y se usaba principalmente para la noche, ¿verdad? Cuando llegaba el crepúsculo, los relojes de agua tomaban el relevo de los relojes de sol. Y los griegos y también después los romanos inventaron las velas relojeras. Habían medido en cuánto tiempo la llama va consumiendo la vela y tenían marcas en la vela. Y sabían, mira, hace una hora que está prendida, son tal hora, tal hora, tal hora. Y dependía la precisión de saber qué hora exactamente es con la necesidad de prender la vela en el tiempo exacto en que se va a medir el tiempo, ¿verdad? Bueno, no solamente estos pueblos tuvieron relojes. Por ejemplo, durante la dinastía Sunún en China, construyeron el legendario reloj de agua para el emperador. Esta fue una obra de un inventor y militar chino llamado Su Sun. Y está descrito este reloj en un libro que se publicó en 1088 a.C. Y ahí esta descripción tiene los planos de cómo se construyen estos modelos. Está el libro y una construcción de reloj de agua en base a estos planos tan antiguos en el Museo del Tiempo en Rockford, Inglaterra. El reloj original de Susun era un mastodonte, no era un reloj chiquitito, no se podía usar en el brazo. Tenía 9 metros de altura y su gigantesca rueda de agua, que era de madera, saltaba con mucho ruido cada cuarto de hora a medida que una cubeta se llenaba y el peso
activaba el mecanismo de liberación. Este reloj de agua, complejo, pero también preciso, increíblemente, movía un dispositivo en el techo. Este dispositivo en el techo se llamaba esfera celeste. ¿Y qué es lo que hacía este dispositivo? Tenía representados los planetas conocidos en ese momento, aunque no eran todos los que hay ahora, los que conocemos ahora. Y entonces se podía seguir, gracias a ese dispositivo, el movimiento de los planetas conocidos. En realidad, este reloj de Susun no era tanto para medir la hora, que no les era importante a ellos, sino que era usado para obtener información sobre los cuerpos celestes. ¿Y para qué querían información estos chinos de hace 2300 años? Porque la astrología china era la que marcaba las acciones y la conducta de los emperadores, de la nobleza china, ¿verdad? O sea, el dispositivo que estaba arriba del reloj era más importante que la función de medir la hora de este reloj. Por ejemplo, el emperador un día decidió que necesitaba otro heredero. Y lo primero que hizo es elegir entre sus concubinas quién iba a ser la encargada de darle ese heredero. Y los astrólogos, mirando el aparato de Susun, le iban diciendo: ahora están los planetas alineados favorablemente. Y ahí el emperador cumplía con sus funciones maritales. Este invento de Susun constituyó un avance crucial en la historia que vino después de los relojes. Es realmente el aparato que se encuentra en el centro de todos los relojes mecánicos. O sea, en ese sistema de las cubetas que se llenan y que liberan un mecanismo que hace que se mueva una enorme rueda, es lo que se usa en prácticamente todos los relojes mecánicos, incluyendo los más modernos. Que ustedes habrán visto que hay pequeñas ruedas dentadas que se van liberando y se van moviendo. Por eso es el tic-tac, cuando se mueve. Bueno, después del reloj de Susun, bastante después, si uno mide con un reloj, pero muy poco después, si uno mira el tiempo histórico, 200 años después del reloj de Susun, advino otro invento fundamental, ¿verdad? En el otro lado del mundo. Estábamos hablando de Susun en la China. 200 años después empezaron a nacer los primeros relojes mecánicos en Occidente. Y estos relojes mecánicos no tuvieron una evolución rápida. Durante la mayor parte de la Edad Media, el mundo continuaba confiando en el agua, en la sombra del sol, en la arena, para conocer el tiempo, en las velas. Pero en un momento surgió un nuevo y revolucionario método de medir el tiempo. Hay pocas fuentes para consultar en este aspecto, pero
Pero los expertos creen que el primer reloj mecánico, tal como lo conocemos ahora, nació o se inventó o se creó en algún lugar de Inglaterra durante el siglo X, ya en nuestra era. Alguien en algún lugar de Inglaterra urdió, probablemente inspirándose en la legendaria maquinaria de Suzun, en hacer un reloj mecánico de metal. Pero todavía no era un reloj como los de ahora. ¿Por qué? Porque esos primeros relojes mecánicos no tenían aguja. Indicaban la hora por el sonido de unas campanillas. Y para funcionar, para ir moviéndose y para hacer sonar cada tanto la campanilla en base a pesos y contrapesos, usaban un espiral que se iba desenroscando, al que había que darle cuerda, y con eso se proporcionaba la energía liberada, permitiendo el funcionamiento. Y en este punto es en donde la función del escape adquiere importancia. Porque el escape, el movimiento, alguien que está ahí presionado de repente se escapa y queda presionado otra parte. Eso controla la rotación de las ruedas dentadas, cuyos dientes se van liberando intermitentemente. A eso se le llama escape de un engranaje diseñado especialmente. Este engranaje, al ser liberado, transmite el impulso necesario para mantener el vaivén del dispositivo regulador. Hay después, ya en el siglo XVI, un reloj fabricado en Suiza en 1540. De ahí viene la tradición de la relojería suiza. Se inserta en el mecanismo de escape de vaivén un dispositivo regulador al que se le llama foliot. ¿Y qué es el foliot? Es una barra con un pivote que se balancea hacia atrás y hacia adelante en el momento de golpearla, y atrás y adelante, y cuando cruza enfrente de este pivote la campanilla, golpea la campanilla y se dispara además un cigüeñal. La primera descripción del escape de un reloj, sin embargo, es un poco previa a 1540. Encontramos eso en unas notas de 1364 de uno de los primeros genios del Renacimiento, Giovanni de Dondi, profesor de medicina, profesor de astronomía, experto en lógica en la Universidad de Padua, en Italia. Aunque el reloj original se perdió, se hicieron varias reproducciones de este reloj que, además de medir el tiempo, las horas, tenía 7 indicadores que informaban sobre la posición de los planetas conocidos, predecían los eclipses solares y daban información astronómica. O sea, era un reloj mucho más complejo y mucho más completo de los relojes que usamos actualmente. Salvo estos relojes que yo tengo, por ejemplo, un Samsung Galaxy Watch 5, ¿verdad? Y mi reloj marca la hora, pero me sirve también para encontrar mi teléfono cuando se me pierde, cuando no sé dónde dejé. Me contabiliza los pasos que doy cuando estoy caminando. Me informa sobre la temperatura, el pronóstico del tiempo. Me mide el ritmo cardíaco
y puedo inclusive leer mis mensajes de WhatsApp en mi reloj, ¿verdad? Pero eso, que parece maravilloso, imagínense de cuándo viene eso de agregarle cosas, de agregarle funciones al reloj. Viene de 1364, viene de Giovanni de Dondi y viene de otras muchas hazañas previas, como el reloj de agua de los chinos. Bueno, pero todavía estamos hablando del siglo XIV, el reloj inventado por Giovanni de Dondi. Pero todavía tenían que transcurrir 2 siglos más hasta que algo más sofisticado y más portátil fuera construido. Y el reloj, esos relojes, realmente representaban la necesidad que tenían los hombres de esas épocas, no tanto en saber qué hora es, sino en ver y predecir el movimiento de los cuerpos celestes. Porque la astrología, que se iba fundiendo poco a poco con la astronomía, o sea, no poco a poco, desde el principio, pero cada vez más con la astronomía, o sea, eso que era una ceremonia de predicción se iba convirtiendo en una ciencia, ¿verdad? El siguiente gran salto en la medición del tiempo fue el muelle, cuya recuperación lenta y progresiva proporcionaba la energía necesaria que en los anteriores relojes se originaba por el sistema de contrapesos. Los relojes de muelle o resorte empezaron a ser fabricados en Francia en 1540 y tenían, por supuesto, la ventaja de ser portátiles. El problema es que a medida que el muelle se desenrollaba, el reloj iba teniendo un movimiento cada vez más lento y entonces perdía precisión. Todavía estábamos muy lejos de la precisión de los relojes de contrapeso de la época, que solo acumulaban un retraso de apenas 15 minutos al día. Hubo un personaje, Joseph Aldrin, que ya tenía su edad, tenía 81 años, viajó durante mucho tiempo reuniendo una de las mejores colecciones privadas de relojes del mundo. Por ejemplo, podemos ver en su colección un reloj que fue fabricado en 1650. Y vemos cómo la evolución no fue pareja en las distintas partes del mundo, ¿verdad? Hubo relojes enormes que adornaban los castillos y las catedrales y tenían todo un equipo de personas para su mantenimiento, para darle cuerda, porque se necesitaba más de un ser humano. Y muestra un tiempo donde las cosas eran mucho más difíciles, porque todavía no se habían desarrollado. El funcionamiento de uno de estos relojes se basaba en que cada hora se movía 46 centímetros. Probablemente estaba este reloj atado a algún tipo de carretilla en movimiento en la que habría seguramente varias mercaderías y la gente los encargados iban sacando mercadería, digo, como peso. Cada vez que se movía 46 centímetros iban sacando un peso. Así que para llegar al reloj actual,
pasamos también por el reloj de péndulo. Ese fue también un gran avance en el siglo XVII. Se colocaba un contrapeso bastante pesado en el extremo del eje automático y entonces eso se llamó péndulo. Los relojeros holandeses, por ejemplo, también hicieron grandes avances en la precisión de los relojes de péndulo. Un holandés, Salomon Koster, que fue el primero en construir en Holanda un reloj de péndulo, construyó muchos. Y actualmente uno mira y dice, son relojes muy simples, pero fueron un paso de gigante en el camino hacia la precisión. Los franceses empezaron a fabricar relojes joyas. Eran relojes de mesa o de repisa, pero le pusieron mucha ornamentación. Formaban parte del decorado de los salones. En el mobiliario francés de la época, tener un reloj todo rococó era un signo de distinción. Hoy mirar y decir, la púa, qué decadentes eran estos relojes. Cuando ya las colonias inglesas en América prosperaban, un conde polaco que vivía en Los Ángeles le pidió a un maestro relojero parisino muy famoso, muy apreciado, uno de estos relojes adornados, y le mandó las precisiones. Y el relojero francés le dijo, esto es demasiado elegante, incluso para los franceses. Así que no vamos a poder fabricarle, ¿verdad? No puede ser que en América haya un reloj más elegante que los relojes franceses. Muy bien, así que, como muchas otras cosas, el camino de un elemento que tuvo una gran importancia y que tiene una gran importancia hasta ahora para la industria aeroespacial, para el GPS, para el control de instrumentos de precisión en la medicina y en diversas industrias, empezó tímidamente como un obelisco y se convirtió en lo que ahora es un reloj atómico. Eso es lo que les quería contar sobre la historia de los relojes. Vamos a ver qué dice la gente. Pirámides o conos eran los de arena, Albert dice. Sí, cierto, Ani. Dice acá, buenas, si yo quiero vender una estancia a una persona, ¿cómo puedo averiguar el currículum vitae? Ejemplo, si es un Jarvis Paván o no. ¿Es delito venderla a un tránsfuga? Qué buena pregunta, Adriana. Vamos a preguntarle mañana a un abogado, ¿sí? Consulta, dice acá. Bueno. ¿Sabes en qué reloj se midió que Jesús resucitó al tercer día? Dice. No, ahí no se usaban relojes. Un día era el que sucedía a una noche. No había tanto drama para medir cuántos días pasaron. No hacía falta un reloj. Buenas tardes, escuchando tu programa como todos los días. No sé si en una película vi que medían el tiempo jugando al ajedrez con el reloj. Sí, se usaba al principio relojes de arena para medir el tiempo en el ajedrez. Ahora hay unos cronómetros especiales que se golpea cada vez que uno mueve, ¿verdad? Así es ahora. Pero bueno, tenemos que irnos a una pausa, pero antes...
En tu producción ganadera es necesario que tomes acciones estratégicas. Con Granusa, arma el más efectivo proyecto de suplementación del ganado y optimizar los insumos disponibles en tu establecimiento. Los técnicos de Granusa serán tus mejores aliados para trabajar juntos en los grandes desafíos que se presentan en cada etapa del año. Pedí ya una visita a tu establecimiento para alcanzar los mejores resultados. Granusa, excelencia en nutrición animal. Seguinos en nuestras redes sociales de Facebook e Instagram o contactanos al 0983 133 133. Granusa, excelencia en nutrición animal. Mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. Nous vous demandons évidemment Es sumamente importante conocer el desarrollo de un país. Carreteras y algo más de Andrea Peris es un medio digital paraguayo enfocado en las carreteras, infraestructura, agua y saneamiento, tecnología, eventos, energía, en donde mostramos el crecimiento del país y del mundo. Ofrecemos a nuestros aliados estratégicos, clientes, ciudadanía toda, espacios publicitarios en redes sociales y en nuestra plataforma web. Conocenos más en www.carreterasyalgomás.com.py. Seguinos en redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube como Carreteras y Algo Más de Andrea Peris y en X como @perisandru. ¿Sos ingeniero, dueño de una constructora, trabajando en agua y saneamiento, energía, tecnología? Contactanos y sé parte de este gran sector de la economía y hacerte conocer sobre tus trabajos, tus avances de obra, porque lo positivo que se hace en el país es muy importante comunicarlo. Desde Coca-Cola asumimos el compromiso de devolver a la naturaleza y a las comunidades el equivalente al 100% del agua que usamos en la fabricación de nuestras bebidas. Por eso trabajamos en alianza con varias organizaciones en iniciativas que promueven el cuidado, la conservación y el acceso a agua potable en las comunidades del país. Coca-Cola, cada gota cuenta. Yacht y Golf Club Paraguayo, situado a orillas del río Paraguay y rodeado de una exuberante vegetación, el Resort Yacht cuenta con cancha de golf profesional, cancha de tenis, cancha de pádel, piscinas panorámicas y muchas actividades recreativas. Conoce nuestros servicios con tarifas all inclusive. Destina tu estadía completa todo en un solo lugar. Para consultas y reservas, comunícate al 0983 890 542 o a través de nuestras redes sociales @Resort Yacht. Resort Yacht y Golf Club Paraguayo, déjate sorprender. Bien gentiment. 5, 4, 3, 2, 1, 0, partez. Tous les projecteurs vont s'allumer et tous les acteurs vont s'animer en même temps. Attention mesdames et messieurs, c'est important. on va commencer. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps. L'histoire de la vie et de la mort, mais nous allons changer le décor. Espérons qu'on la jouera encore dans 2000 ans. Allez les filles. Nous avons 20 ans et plein de chansons. Radio Mi AM es tu Radio Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandru. Hashtag Carreteras y algo más. Instagram @Carreteras y algo más. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad.
Situado a orillas del río Paraguay y rodeado de una exuberante vegetación, el Resort Yacht cuenta con cancha de golf profesional, de tenis, de pádel, piscina panorámica y muchas actividades recreativas. Conozcan nuestros servicios. Para consultas y reservas, comunicándose al 0983-890-542 o a través de nuestras redes sociales, @ResortYat. Destine su estadía completa, todo en un solo lugar. La producción nacional necesita aliados para seguir creciendo. Por esa razón, en Granusa impulsamos el desarrollo productivo del país gracias a la innovación en nutrición animal. Nuestra misión principal es ayudarte a lograr tus objetivos en cada etapa y ciclo productivo. Somos tus aliados estratégicos en nutrición para la ganadería paraguaya. Granusa, excelencia en nutrición. En el país y en el mundo, la vida y las noticias siguen su rumbo vertiginosamente. Los cambios y desafíos son una constante y cuando llega la noche, ellos se juntan con su particular visión y enfoque solamente para dejar las cuestiones claras. Cuestiones claras, los martes de 20 a 22 horas. Sus protagonistas, Graciela Ledesma y Raúl Agüero, por la 1000 AM. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. Volvamos a Miguel de Cervantes y Saavedra. Estaba diciéndoles que no existe prácticamente, o sea, no, es que no existe un retrato de él, que lo que nos muestran a veces son impresiones de los artistas, de los dibujantes y de los pintores. Pero en su novela, que se llama, muy creativo estuvo el tipo, a su novela le llamó Novelas Ejemplares. Cervantes dice que hubo un pintor y poeta sevillano, Juan de Jáuregui, que le había hecho un retrato. Lo que pasa es que no se sabe bien qué pasó con ese cuadro. Hace no mucho tiempo, hace un poco más de un siglo, se descubrió un cuadro y supuestamente este cuadro fue pintado en el año 1600 por de Jáuregui. Pero, por supuesto, hubo un intenso debate a ver si es auténtico o no, y los expertos predominantemente dicen que es falso. Pero, ya que no tenemos un cuadro fidedigno, él hace una descripción de sí mismo en el prólogo de esa misma novela, Novelas Ejemplares. Dice: este que veis aquí, de rostro aguileño, de cabello castaño, frente liza y desembarazada, de alegres ojos y de nariz corva, aunque bien proporcionada, las barbas de plata, que no a 20 años fueron de oro, los bigotes grandes, la boca pequeña, los dientes ni menudos ni crecidos, porque no tiene sino 6, y estos mal acondicionados y peor puestos, porque no tienen correspondencia los unos con los otros. El cuerpo entre dos extremos, ni grande ni pequeño, la color viva, antes blanca que morena, algo cargado de espaldas y no muy ligero de pies. Digo que soy yo. Bueno, uno puede componer así un retrato virtual de lo que era Miguel de Cervantes Saavedra.
Dice también que describí, es el autor de la Galatea y de Don Quijote de la Mancha y del que hizo el viaje del Parnaso, y me llaman comúnmente Miguel de Cervantes Saavedra. Bueno, pero volvamos a lo que les prometí, un relato de la vida, o sea, la biografía de este escritor que nació en Alcalá de Henares. Entonces es alcalaíno, ese es el gentilicio de los nacidos en Alcalá de Henares. Tuvo una vida realmente, como dije, de novela. El papá de Miguel de Cervantes, Rodrigo de Cervantes, era cirujano. Ah, no atiende, veo. Ah, bueno, sin drama. Qué pena, ¿verdad? Su papá, digo, era cirujano, pero el cirujano no era en esa época un médico como es hoy el cirujano, médico cirujano. Él era diestro con el cuchillo y se encargaba de hacer sangría. ¿Qué era la sangría? A muchas enfermedades cuyo diagnóstico era absolutamente, digamos, aficionado, no había laboratorio, un carajo no había. Estamos hablando del año 1000, del siglo XVI, de mediados del siglo XVI. ¿Qué hacía la gente cuando se enfermaba? No sé por qué a alguien se le ocurrió y se instaló la idea de que para curarse de todo tipo de enfermedades, lo que había que hacerse era una sangría. ¿Qué es una sangría? Le cortaban en algún lado del cuerpo, en el brazo, o en el muslo, o en la pierna, le cortaban y cortaban una vena o una arteria y le hacían sangrar. Una cantidad bastante respetable, qué sé yo, medio litro, 1 litro, y después cerraban la herida. Eso era lo que hacía su papá. Era un experto en sangrías. En la novela Robin Hood, por ejemplo, hay un capítulo donde habla de un amigo de Robin Hood enfermo y que le hacen una sangría. Y a él también. O sea, la novela empieza cuando él está muriendo y le hacen una sangría. No es la sangría que chupamos. Eso se hace con vino y con naranja. Bueno. Entonces, el papá le decían cirujano, pero lo que hacía era, aparte de esto, de cortarle a la gente para curarle, haciéndole perder sangre, también se encargaba de sacar muelas y de atarabillar a los que se fracturaban un hueso. ¿Qué quería atarabillar? No se usaba el yeso para inmovilizar un miembro, entonces se usaban unas tablas que eran las tarabillas, unas tablas más o menos de 2 centímetros de ancho cada una. Se rodeaba el miembro fracturado con esas tablas, se le apretaba haciéndole gritar de dolor, después se ataba para inmovilizar. Y qué sé yo, el hueso se soldaba como podía. Muy pocas veces coincidía en quedarse, por ejemplo, el hueso recto como antes, sino que quedaba medio chueco. Bien. Así que en el terreno del dinero, la familia del señor Cervantes, del señor Rodrigo Cervantes, no era precisamente un mar de abundancia. Al contrario, de acuerdo con lo que él contaba, las penurias económicas marcaron toda la vida de Cervantes. Y estas penurias empezaron cuando solo tenía 5 años. En ese tiempo, estamos hablando entonces, si nació en 1547, tenía 5 años en el año 1552. Y su papá
fue encarcelado en Valladolid por culpa de unas deudas. Hasta no hace mucho en nuestro país también te ibas preso por deuda. No creas que era solo ahí en la temprana edad moderna que ocurría eso. Y cuando va preso, don Rodrigo de Cervantes, y teniendo 5 años, Miguel, su mamá estaba embarazada y dio a luz a su 5º hijo, que fue una nena, que se llamó Magdalena. En total, el matrimonio Cervantes de Cortina tuvo 7 hijos, pero el mayor murió al nacer y entonces quedaron 6. Se sabe que Miguel pasó parte de su infancia y su primera juventud en Córdoba y también en Sevilla. Y a los 17 años, su familia volvió a Alcalá de Henares, aunque estuvo solamente 1 año y después se instaló en Madrid. ¿Qué hay de los estudios de Cervantes? Y en esto también hay un debate. Algunos dicen que llegó a cursar estudios universitarios, algunos dicen que no. Hay quienes dicen y defienden que estudió 2 años de filosofía en la Universidad de Salamanca, pero en realidad no hay prueba de ninguna de las cosas, de que no estudió o de que estudió, ¿verdad? Lo que sí sabemos es que en el año 1567, cuando tenía 20 años, se inscribió en el Estudio de la Villa. El Estudio de la Villa era una especie de colegio dirigido por Juan López de Hoyos. Y López de Hoyos entonces fue su maestro. Este muchacho, López de Hoyos, publicó en 1569, en honor a la memoria de la difunta reina Isabel de Valois, tercera esposa de Felipe II, un libro. Y en este libro, que era un homenaje, no era un relato, sino que discursos encendidos, recordando a la difunta reina Isabel de Valois, diciendo que era una excelente reina, y también había poemas. Por eso que encontramos en el libro de don López de Hoyos 4 poesías en honor de la reina Isabel de Valois, firmadas por Miguel de Cervantes. Esas habrán sido las primeras letras publicadas de este genio. Ese mismo año, 1569, con 22 años, Cervantes tuvo que escaparse de España. ¿Por qué? Porque se había retado a duelo con un maestro de obra, un hombre llamado Antonio de Sigura. En ese momento, batirse a duelo estaba prohibido. Y no se pudo pasar, no pudo pasar desapercibido el duelo, porque Cervantes, hábil con la espada, le hirió gravemente al otro duelista, el maestro de obra Antonio de Sigura. Y entonces le juzgaron a Cervantes y le condenaron a cortarle la mano derecha, y eso no le gustó nada a Cervantes. No es que ahí le cortaron y por eso es el manco de Lepanto. No. Se adelantaron ustedes, no. Le cortaron la mano le condenaron a cortarle la mano derecha y con la ayuda de unos amigos se escapó del país para poder seguir teniendo las 2 manos, ¿verdad? En este tema tampoco hay una certeza absoluta. ¿Por qué? Porque está en
encontrado este Miguel de Cervantes, que se batió a duelo, que le hirió gravemente al maestro de obra, que fue condenado, etcétera, pero puede haber sido otro Miguel de Cervantes. Sin embargo, los tiempos coinciden, si tenemos en cuenta que ese mismo año se le ubica a Cervantes en Roma. En Roma entró al servicio de un eclesiástico italiano, Giulio Acquaviva. ¿Y qué hacía él con Giulio Acquaviva? Y era camarero o paje. Quiere decir que era una especie de asistente, ¿verdad? Una especie de mozo del tipo, ¿verdad? Y un año después, en 1570, se enroló en los tercios de Italia. ¿Qué son los tercios de Italia? Una milicia que se encargaba de enfrentar a enemigos por una paga. Así que en 1570 se alistan los tercios, termina en Nápoles, donde se reencuentra con su hermano Rodrigo, su hermano menor. Tenía en ese momento Rodrigo 21 años, o sea, era 3 años menor que Miguel. Y entre los dos, buscavidas, diestros con las armas y valientes, por supuesto, se integran, se enrolan al ejército del rey Felipe II. Y en calidad de miembros del ejército de Felipe II es que Cervantes y su hermano participan en la famosa batalla de Lepanto. Esto ocurrió el 7 de octubre de 1571. ¿Dónde es la batalla de Lepanto? En el Golfo, actualmente ese golfo se llama Golfo de Corinto. Está en la costa occidental de Grecia. Frente a Grecia ocurrió la batalla. Fue una batalla naval y fue feroz y enfrentó a una coalición militar católica llamada la Liga Santa, organizada por el Papa Pío V y financiada por Felipe II. Por un lado estaba entonces la coalición militar católica, Liga Santa, y por el otro lado las fuerzas navales del Imperio Otomano, que era un imperio muy poderoso. Esta dotación naval estaba integrada por navíos de todos los países católicos, que eran prácticamente toda Europa, pero principalmente el que puso más barcos fue España, el rey Felipe II. Y al mando de esta fuerza naval estaba el hermano, en realidad no era el hermano total, era el hermanastro, era medio hermano del rey Felipe II, don Juan de Austria. Don Juan de Austria era hijo ilegítimo de Carlos I. Bueno, la escuadra otomana estaba bajo las órdenes de Ali Bajá. Y Ali Bajá era también un reputado marino, un guerrero, pero murió en Lepanto. Y murió en Lepanto no en un cruce de espadas, sino que alguien desde lejos le disparó con un mosquete y le liquidó. Radio 1000.
Carreteras y algo más.com.py. Creciendo juntos. Toda la información sobre infraestructura en general y de carreteras de Paraguay y del mundo en un solo lugar. Carreteras y algo más de Andrea Peris. Visítanos en www.carreterasyalgomás.com.py y Twitter @perisandrew, hashtag Carreteras y algo más, Instagram @Carreteras y algo más. Cada botella retornada significa menos desperdicio y más ahorro. Menos plástico y más sabor. Menos contaminación y más momentos mágicos. Lleva tu botella vacía, paga solo por el contenido y disfruta de todo el sabor. Coca-Cola, magia de verdad. 3S Grupo Industrial SRL, Laboratorio de Productos Químicos, empresa socialmente responsable, dedicada a la producción y comercialización de productos químicos domisanitarios para limpieza y desinfección industrial, así como tratamiento de efluentes en diferentes tipos de rubros. Ofrece productos de alta calidad para el mercado nacional al mejor costo económico, social y ambiental, según los requisitos legales. 3S Grupo Industrial, acompañando el progreso del país con solución responsable y eficaz. Conozca toda la variedad de productos en Pilar 1717, Casi Nazaret, Asunción. Contactos al 0972 57 2007 y al 0983 78 1277. Situado a orillas del río Paraguay y rodeado de una exuberante vegetación, el Resort Yacht cuenta con cancha de golf profesional, de tenis, de pádel, piscina panorámica y muchas actividades recreativas. Conozcan nuestros servicios. Para consultas y reservas, comunicándose al 0983-890-542 o a través de nuestras redes sociales, @ResortYacht. Destine su estadía completa, todo en un solo lugar. 1, 2, 3. El chorizo misionero a mí me encanta. La butifarra deslumbra con su sabor. El toscano y parrillero una locura. Y el choriqueso y choricheddar un cañón. Y es que los mejores chorizos y el más rico matambrito lo tiene Alimentos Guaraní. Hay las morcillas y los fiambres, los jamones y los panchos, sin duda son Alimentos Guaraní. El idioma del sabor. Seguimos escuchando Jarro Café a 1000. En el combate participaron 200 navíos por bando, o sea, 400 barcos. Y fue una de las batallas navales más sangrientas de la historia. La lucha duró 5 horas y murieron entre 30.000 y 40.000 hombres. O sea, en 5 horas murieron la misma cantidad de soldados que paraguayos que murieron en la guerra del Chaco en 3 años. En 5 horas se mataron 40.000 hombres. Miguel de Cervantes estaba a bordo de una galera, la galera Marquesa. Y dicen los que le secundaron que mostró gran valentía, pese a que tenía una fiebre terrible el día de la batalla, porque estaba empezando a manifestarse en su organismo el paludismo. Le había picado un mosquito y cuando empiezan los síntomas son fiebres altísimas, algunas veces provoca delirio, y aún así el tipo participó de la batalla. Sus superiores, viendo que el tipo temblaba, tenía chuchos de la fiebre, le dijeron que antes nomás abajo, bajo cubierta, porque en las cubiertas de los barcos se peleaban, pero él se negó a quedarse, ¿verdad? Y pidió estar en primera línea. Y entonces, ya que querés estar en primera línea, vení, andate. Y ahí fue que recibió 3 balazos de arcabuz,
¿Qué era el arcabuz? Era un arma larga de fuego antecesora del mosquete, que se cargaba por adelante. Se metía una carga de pólvora, después un taco de madera, después un poco más de pólvora, otro taco de madera y un proyectil generalmente de plomo o de hierro. Y se ponía una pajita a un costado de cerca de donde está el gatillo. Entonces vos lo que hacía era apuntaba con un fósforo, prendías la pajita iba gastándose hasta llegar a contacto con la pólvora, y la pólvora, por supuesto, explotaba, estaba apretada por el taco de madera y pum, salía el disparo. Tenía que tener una suerte para acertar y tenía que tener muy mala suerte para que te acierten, ¿verdad? Él tuvo muy mala suerte y recibió 3 balazos de arcabuz. 2 de las balas le impactaron en el pecho y otra en la palma de su mano izquierda. Él mismo cuenta que mira su mano y dice: mi mano estaba desparramada por 1000 partes, totalmente rota. Bueno, ganaron la batalla los de la coalición santa, perdió el Imperio Otomano y él tardó 6 meses en recuperarse. Tampoco le entraba muy profundo la bala de arcabuz a la gente. Bueno, lo que sí es que esto desmiente una de las cosas que todo el mundo dice. Cervantes nunca fue manco. Él jamás perdió la mano. No tuvieron que amputarle la mano. De hecho, siguió sirviendo como soldado durante años en muchas campañas militares. Eso sí, la mano que le salvaron después de 6 meses quedó como una garra. No podía extender totalmente la mano. Era como la garra de una águila. Eso es lo que cuenta en su libro Cervantes, Manco y Bien Manco, del catedrático de traumatología de la Universidad de Alcalá de Henares, Antonio López Alonso, que escribió un libro desde su condición de traumatólogo y ortopedista, cómo quedó la mano de Cervantes y qué es lo que podía hacer y qué es lo que no podía hacer, pero no perdió la mano. Lo que sí dice el doctor Antonio López Alonso es que Cervantes no podía sujetar un libro, por ejemplo, con esa mano. El propio Cervantes, cuando se refiere a la batalla de Lepanto, dice: fue la más memorable y alta ocasión que vieron los siglos. Y es cierto que esta victoria de la Liga Santa sirvió para borrar el mito de que la armada otomana era invencible. Pero los turcos, por supuesto, continuaron siendo una amenaza en todo el mar Mediterráneo. De hecho, 4 años después de esta batalla de Lepanto, donde perdió Ali Bajá, no solamente perdió la batalla, sino que perdió la vida, el jefe de los otomanos. 4 años después de Lepanto, en septiembre de 1575, la galera Sol, se llamaba la galera, en la que Miguel de Cervantes viajaba de regreso a España desde Nápoles. Venía de Nápoles a Barcelona, pero en medio del viaje, 2 galeras de corsarios dirigidas por Arnaud Mamí y Dalí Mamí atraparon el barco en el que venía Cervantes. Y en el barco venía Miguel y Rodrigo, los 2 hermanos. Esta
captura, dice él después en un escrito, ocurrió a la altura de las costas de Cataluña. Lo capturan y lo llevan a Argel. Argel en ese momento era el mayor nido, la mayor cueva de piratas berberiscos del Mediterráneo. Estos piratas berberiscos eran en su mayoría turcos. Miguel tenía en ese momento 28 años y se unió a 28,000 cautivos cristianos que había en Argel. Y Cervantes llevaba entre sus alforjas 2 cartas de recomendación que tenía previsto presentarle a Felipe II para conseguir un ascenso a capitán o para conseguir algún cargo público al servicio del rey. Y estas 2 cartas estaban firmadas ni más ni menos que por don Juan de Austria. Y también una carta por Juan de Austria y la otra por el tercer duque de Sesa. Juan de Austria, recuerden, fue el que comandó las fuerzas de los cristianos en la batalla de Lepanto, y también el duque de Sesa participó en esa batalla. Bueno, esas cartas le sirvieron a Cervantes, pese que no pudo llevarle a Felipe II, le sirvieron para no terminar como remero en las galeras de los piratas. Pero también le condenaron a un cautiverio largo. ¿Por qué? Porque cuando ven los piratas las cartas que envía don Juan de Austria, el hermano del rey, hablando bien de Cervantes, dicen, a la puta, este tipo es importante, podemos sacar plata, podemos exigir plata para entregarlo. Entonces, por supuesto, un rescate que pedían los piratas no estaba al alcance de la capacidad económica de la familia de Cervantes. Ya no seguimos escuchando nada porque nos vamos. Un placer haber estado con ustedes. Que nos estés escuchando la radio a esa hora, ya sabe muy bien lo que es. ¡Chao! Carro Café a 1000 fue presentado por Granusa, excelencia en nutrición. Carretera hacia algo más.com.py, toda la información sobre estructuras en un solo sitio web. Resort Yacht y Golf Club Paraguayo, déjate sorprender. Coca-Cola retornable, menos plástico para el mundo, más ahorro para vos. Coca-Cola, magia de verdad. C'est toujours la même histoire depuis la nuit des temps.